Muy buenas noches, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bien, lo habíamos prometido hace algunos meses y finalmente esa fecha se ha cumplido. Hemos iniciado nuestra semana de evangelismo, una semana que aspiramos sea para todos la más grande bendición después de una temporada tan difícil como ha sido la pandemia. Poco a poco comenzamos nuevamente a tomar el ritmo en la iglesia, en la predicación del evangelio y en la atención de las necesidades espirituales de nuestros amigos y de nuestra iglesia. Me acompaña aquí el pastor Álvaro Niño, ya lo habíamos anunciado esta mañana. Él es el presidente de la Unión Colombiana del Sur, que atiende, ¿cuántos departamentos la Unión Colombiana, pastor? 12 departamentos del sur de Colombia. Así que la mitad de este país administrativamente la dirige el pastor Álvaro Niño con su equipo. Por supuesto, el Dios Altísimo dirigiéndolos. Así que le damos la bienvenida, pastor. Sea usted muy bienvenido a esta, la Iglesia del Jordán. Bienvenido. Gracias, pastor, muy amable. Muy buenas noches. Gusto en saludarlos. Me complace poder compartir con ustedes en esta hora el estudio de la palabra del Señor. Aprecio de cada uno de ustedes su presencia, su compañía, para un encuentro muy especial, y es el encuentro que nos permite colocarnos en la sintonía de lo que el Señor tiene dispuesto para nuestra vida a través del conocimiento de su palabra. Reitero, de parte de un servidor, el saludo de bienvenida que ustedes han recibido a la entrada, y ahora de parte de nuestros hermanos y del pastor. Que el Señor nos bendiga y que la experiencia de estudio de la palabra del Señor sea para cada uno de ustedes una experiencia de crecimiento, de gozo, de paz y de seguridad en las promesas del Señor. Hago una pregunta a nuestros amigos: si a la entrada les han facilitado una Biblia. ¿Cuántos les han facilitado una Biblia? Muy bien, gracias, muy bien, excelente. Bueno, ¿quién le hace falta? Sí, de pronto, ¿quién no recibió? Aquí hay una dama, aquí adelante, no ha recibido todavía una. Pero préstemele una de las que yo traje nuevas. Gracias por la ayuda. Gracias. Es que quiero presentarles un desafío y hacerles un regalo. He traído unas Biblias aquí, gracias hermano. Aquí la dama, aquí adelante, alguien más que todavía, un amigo que no ha recibido todavía, para que tenga una Biblia en la mano. Y ya les voy a decir entonces. Gracias. Muy bien, está bien. Muy bien. Voy a contarles lo siguiente. Este es el negocio que vamos a hacer. Hoy es domingo, vamos a contar. Hoy es sábado. Terminamos el sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 8 días tenemos, 8 reuniones. Quien venga a 6 reuniones solo tiene derecho a 2 faltas. Quien venga a 6 reuniones se lleva la Biblia de obsequio. Todas las noches usted la deja aquí antes de irse. Cuando regresa, usted se la volvemos a entregar, porque con esta vamos a estudiar cada noche. Y si usted viene durante 6 noches o 6 conferencias, entonces usted va a tener la Biblia de regalo. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos levantando su mano están de acuerdo? Los que han recibido la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces ha sido votado. Entonces estamos de acuerdo. Ese es 6 de las 8 noches, 6. Y con 6 usted toma la Biblia de regalo. ¿Bien? Bueno, voy a presentarle la Biblia que usted ha recibido en su mano. Esta es Reina Valera, versión 1995. Quiere decir que algo de su lenguaje, aunque conserva la esencia de la Reina Valera del 60, que es con la que nos criamos muchos de nosotros, aprendimos a escucharla, a leerla, esa es la que nos sabe, tiene el gusto. El lenguaje, el español, tiene varias palabras y expresiones, pero la del 60 fue con la que muchos de nosotros crecimos, así que nos sabe
diferente, nos gusta más, pero tiene algunas palabras que han sido colocadas en un lenguaje más actual para una mejor comprensión. En el Nuevo Testamento, las expresiones, las palabras que fueron presentadas, mencionadas por Jesús, están siendo colocadas en letra roja, lo cual hace entonces una diferencia. Es algo bonito que trae esta Biblia. Quiero contarles también, además de esto, que al final, voy a mirar aquí la página, hacia la página número, voy a decirles, 800, a ver, muy bien, hacia la página número 829, incluso la 828, ustedes, apreciados amigos, van a encontrar en la página 828 que hay una guía de estudio de la Biblia. Yo recuerdo, y creo que muchos de nosotros son contemporáneos, o por lo menos no están lejos de mí, fuimos al colegio, y cuando venía el tiempo de los exámenes, hacían un cuestionario de preguntas, y entonces a uno le decía la maestra, estudies el cuestionario, que de ahí voy a sacar las preguntas del examen. Entonces quiero decirles que esta guía de estudio, donde hay 20 lecciones, entonces es como un cuestionario. Hay una pregunta y usted busca en la Biblia y ahí encuentra la respuesta. Hay temas como lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Ese mismo cuestionario se lo va a permitir. Usted va leyendo la pregunta, busca el texto bíblico y ahí encuentra la respuesta. De esta manera nos aseguramos que cuando estamos estudiando la Biblia es su propio intérprete. La Biblia misma nos da la respuesta, no tenemos que buscarla en otra fuente, ella misma tiene la respuesta. Otro tema, lo que la Biblia enseña a sí misma o acerca de sí misma o de sí misma, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, acerca de la venida de Cristo, de las señales de la venida de Cristo, acerca del pecado, de la salvación, del perdón de los pecados, acerca del juicio, de la santa ley de Dios, del día de reposo, cómo guardar el día de reposo, acerca de la muerte. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el estado de los muertos? Este es uno de los estudios fascinantes que tiene la Biblia. Acerca de la iglesia, el don de profecía, normas cristianas, acerca del bautismo, de la predicación del evangelio y de la vida cristiana. Es una guía de estudio muy valiosa, muy interesante, muy didáctica, muy pedagógica, facilita nuestra comprensión de las Escrituras. Algunas personas dicen, yo leo pero no entiendo. Bueno, la guía nos permite a nosotros de un solo tema ir estudiando lo que dicen versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, de manera que al terminar de estudiar un tema tenemos una visión amplia, general, suficiente para entender si aquello que estudiamos es coherente con otras porciones de la Escritura. Voy a terminar invitándoles a mirar en la página 820, creo que 26, página 823, lo que se ha dicho de la Biblia. Y aquí hay algunos escritores, algunos estadistas y aún algunos grandes predicadores que dejaron pensamientos interesantes de lo que para ellos representa la palabra del Señor, o representaba. Por ejemplo, la escritora Gabriela Mistral, allí en la página 823, dice: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, poderoso compañero. Es una manera bonita como esta poeta, escritora, entonces se expresó en relación con la Biblia. Vamos a encontrar lo que Mark Twain, ahí en la segunda columna, la tercera declaración, este norteamericano expresó: a la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Se veía desafiado porque, y lo que dice la Biblia, yo estoy viviendo en armonía con lo que dice la palabra. Bueno, finalmente voy a referirme a lo que el presidente Abraham Lincoln expresó en relación con la Biblia, lo que para él significó.
Este gran libro es el mejor don que Dios ha otorgado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir entre el bien y el mal. Así que lo que cada una de estas personas dijo es que la Biblia es un libro poderoso, valiosísimo, y que bien hacemos nosotros en hacer de este libro un libro compañero, amigo, de estudio, de consulta para las grandes y pequeñas decisiones de la vida. Así que recuerden, lo está esperando la Biblia para que la lleve a casa el día 6. Se la vamos a obsequiar con ese acuerdo que hemos acabado de hacer, ¿verdad? Ok. Muy bien, esta noche vamos a comenzar. Hemos dispuesto para esta semana una temática: Jesús es la solución. Pareciera que en ocasiones enfrentamos situaciones, dificultades que pensamos humanamente no tienen solución. Y a veces expresamos en relación con el tema la idea de: este problema no tiene reversa, o esta situación es imposible, o Señor, yo no puedo enfrentar esta situación, imposible. Al punto que muchas personas toman decisiones extremas, y extremas es como por ejemplo el alcohol, las drogas, o hasta el extremo de quitarse la vida. Vamos durante esta semana a estudiar diferentes momentos, pasajes de la Escritura, que de manera especial nos señalan a Cristo Jesús, su intervención en la vida del ser humano en diferentes circunstancias. De manera especial nos vamos a centrar en la porción de la Biblia que se denomina el Evangelio. El Evangelio, en ocasiones se dice el Evangelio o los Evangelios. Si vamos estrictamente a la expresión, diría yo que el Evangelio, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas o según San Juan. Importante por conocimiento de la Biblia destacar que Mateo escribe a la mentalidad hebrea. En otras palabras, Mateo, cuando escribe su versión del Evangelio, lo hace pensando en los hebreos, lo hace pensando en el pueblo que denominamos los judíos. Su mente, su cultura, su pensamiento está orientado, su escrito, a ese público. El Evangelio, según San Marcos, fue escrito por esta persona que lleva su nombre, el texto, Marcos, y Marcos estaba pensando más en el pensamiento romano. Los romanos y la experiencia o la idea del superhombre, del romano, del conquistador: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Las decisiones deben tomarse hoy, ahora. Ese es el pensamiento hacia el cual escribe San Marcos o el Evangelio de Marcos. Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, no fueron judíos, o no fue judío. Lucas era, de acuerdo a la experiencia bíblica, griego, más en relación con esta línea. Además tenía como profesión médico, pero resultó ser un gran y extraordinario escritor e historiador, porque Lucas no solamente escribe el texto que lleva su nombre, pero también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles que nosotros encontramos en la Biblia. Sus escritos están más orientados al pensamiento griego. El pensamiento griego le gusta el mundo de las ideas, de las definiciones, más segmentar, estructurar el pensamiento. Y para ese pensamiento escribe entonces Lucas. Juan, quien se conoce en la Biblia como el discípulo amado de Jesús, su escrito es un escrito muy cercano a una experiencia de relación, de comunión cercana con Cristo Jesús. Su escrito es una experiencia como testimonial, aunque exalta de manera especial a Cristo como el Hijo de Dios encarnado. Y comienza su escrito diciendo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces es la experiencia de Juan, de quien estuvo más cerca de Jesús que los demás. Esta noche quiero comenzar estudiando una porción del Evangelio según San Lucas, que encontramos en el Evangelio que lleva su nombre, o en el texto que lleva su nombre, en el capítulo número 24. Tal vez voy a usar la misma Biblia que ustedes tienen en su mano, para orientar a algunos en relación con la página. Me gusta, aunque va a aparecer quizá el texto en algún momento en pantalla, me gusta que usted y yo vayamos al texto
así se va habituando, si alguno no está acostumbrado, en la página número 687, página 687 del texto bíblico que tiene en su mano, página 687. Realmente la porción donde voy a empezar a leer está en la página 686, en la última porción de esa escritura. Muy bien, 686. Si la tenemos en la mano, ¿estamos listos? Página 686. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Él les dijo, y miren que aquí las palabras de Jesús están puestas en color rojo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único extranjero o forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Vamos a detenernos en esta parte de la Escritura. Quiero contarles que el contexto de Lucas 24, desde el versículo 1, es la resurrección de Cristo Jesús. Durante cerca de 3 años aproximadamente, muchos de los seguidores de Cristo Jesús compartieron con él la experiencia de su ministerio, acompañándole en su predicación, acompañándole en su obra de la predicación, de la enseñanza, de hacer milagros. Le habían visto a Jesús hacer milagros, como por ejemplo dar de comer a más de 5,000 personas, solo teniendo a disposición 5 panes y 2 peces. Habían visto como el Señor había calmado una tormenta. Los discípulos sintieron la amenaza en medio de la tormenta, sintieron que iban a morir en un naufragio, y le despertaron al Señor diciéndole: Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? Y dice la Escritura que Jesús se levantó y ordenó a los vientos y a las olas: calla, enmudece. Y las personas dijeron unas a otras: ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Jesús sanó a los paralíticos, sanó a los ciegos, sanó a los mancos, a los leprosos. ¿Cuántos milagros extraordinarios hizo? Cuando se levantaba a predicar, miles de personas venían para escucharle. Tenía además el poder para dar vida a los muertos. Había levantado a Lázaro, había levantado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Cuántas cosas extraordinarias podía hacer el maestro. Era el candidato perfecto para ser nombrado el rey de Israel, el monarca, aquel que podría librarlos de la mano de los romanos que hasta ese momento subyugaban a la nación israelita. Ahora muchas personas le habían seguido, esperando en breve que pudiese ser levantado entonces como el gran monarca, el gran gobernante de su nación. Pero cuando Jesús fue tomado y fue llevado y cautivo, puesto a manos de Pilato, luego de Herodes, de los sacerdotes, y finalmente llevado al Calvario para ser crucificado, muchas de las personas que seguían a Cristo Jesús se sintieron chasqueados. Y como estos discípulos de Jesús, 2 hombres que caminaban desde Jerusalén e iban hasta Emaús, iban ahora hablando, comentando el primer día de la semana. Jesús había muerto el viernes, pero ellos no habían iniciado su camino el viernes porque se quedaron a descansar en Jerusalén.
pero el primer día de la semana, dice la Escritura, marchaban desde Jerusalén hacia Emaús. Permítame decir de esta manera las cosas. Habían acompañado el ministerio de Jesús, se habían sentido animados, contentos, gozosos de la oportunidad de compartir a su lado aquel que a su juicio sería el monarca de Israel, su libertador. Pero ahora que había muerto, entonces decidieron, mejor marchémonos, vámonos de este lugar. Fuimos felices, tuvimos una gran esperanza, teníamos una gran expectativa que nuestra vida iba a cambiar, sería extraordinaria. Pero todas nuestras esperanzas terminaron, murieron con la crucifixión de Cristo Jesús. Ahora se fueron caminando de regreso hacia Emaús, posiblemente la población desde la cual habían venido para seguir a Jesús. Ellos decían, dice la Escritura, unos a otros, nosotros esperábamos que era el que había de liberar a Israel. Aquellas dos personas en el relato bíblico podíamos afirmar nosotros esta noche que estaban enfrentando un momento de crisis. Estaban enfrentando una experiencia de frustración, de dolor, de desencanto frente a todo lo que a ellos habían anhelado y habían esperado. ¿Ha enfrentado usted alguna vez alguna crisis? ¿Ha tenido alguna vez un desencanto? ¿Ha enfrentado una frustración? ¿Se ha sentido de alguna manera defraudado por alguna circunstancia que ha vivido? ¿Saben, apreciados amigos, hermanos, qué es crisis? Crisis es la experiencia que vive una persona cuando su capacidad mental, su disposición emocional no le permite aceptar la realidad que tiene que enfrentar. Crisis enfrenta un esposo, una esposa que descubre que ha sido engañado. Crisis enfrentan los padres cuando descubren que su hijo ha caído en las drogas. Crisis enfrenta a una persona que de pronto encuentra que el examen que el médico le dio, los resultados dicen que sufre de una enfermedad que le va a conducir a la muerte. Crisis enfrenta a una persona que de la noche a la mañana descubre que lo ha perdido todo, que ha quedado en quiebra. Y ahora, como estos caminantes de Emaús, empiezan a repasar el relato una y otra vez, hablándose las mismas cosas, lo mismo que ellos vivieron, como si después de repetirlo tanto pudieran cambiar el curso o el desenlace de su historia. Una de las cosas que ocurre cuando una persona enfrenta crisis en su vida es repetirse una, otra vez y otra vez y otra vez la misma experiencia, el mismo asunto, como si quisiera de alguna manera tener el poder, la capacidad de cambiar el final de la historia. Algunas personas le dicen a la otra persona, pero ya, olvídate de eso, no te preocupes, a ver, supérate, cambia forma de pensar, viaja a algún lugar, despeja tu mente. Saben, aquellos dos caminantes abandonaban Jerusalén e iban en camino hacia Emaús, entristecidos, frustrados, agobiados por la experiencia que estaban sufriendo. Pero la palabra del Señor dice algo muy especial que ha de llamar en esta noche nuestra atención. Versículo número 15, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, ¿y qué? Y caminaba con ellos. Saben, apreciados amigos, hermanos, en esta declaración de la palabra del Señor encontramos un mensaje muy alentador, muy especial, y es pensar que mientras estas dos personas se sentían abandonados de la presencia del Señor, se sentían solos, desamparados, la palabra del Señor dice que Jesús mismo se acercó, ¿y qué? Y caminaba con ellos. Es bueno pensar, es bueno creer por la enseñanza de la palabra del Señor, que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 18, 19, 20 y 21 dice que Jesús prometió a sus discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted y yo pasamos por momentos difíciles, o como lo dijo el salmista David en el Salmo 23, cuando pasamos por el valle de la sombra o de la muerte,
no hemos de temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo el salmista. La seguridad que podemos tener, que aún en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de dolor, de sufrimiento, Jesús camina a nuestro lado. Hay una poesía muy bonita, me gusta recordarla, todavía no me la he aprendido. Se llama Huellas en la arena. Y es un escritor que dice, más o menos de la siguiente manera en su relato: una noche soñé que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar como amigos conversando. Soñé que se veía mi vida reflejada a través de un par de huellas que en la arena iban quedando mientras con Jesús caminaba como amigos conversando. 2 pares de firmes huellas iban quedando, dice el poeta, a través de la cual él podía ver la presencia del Señor que le acompañaba en cada circunstancia, en cada momento de su vida. Le preguntó al Señor en su anhelo: Señor, ¿tú siempre estarás conmigo en mis momentos de alegría como en mis momentos de tristeza? Y dice que el Señor le dijo: hijo mío, siempre estaré contigo en toda circunstancia. Queriendo ver él la presencia del Señor en sus momentos de tristeza y de dificultad, dice el relato, entonces fue a buscar algún pasaje difícil, triste en la experiencia de su vida, y en vez de encontrar 2 pares de huellas, solamente encontró un par de ellas. Entonces, dice el poeta, se volvió al Señor y le dijo: pero Señor, ¿acaso tú no prometiste que siempre estarías conmigo en mis momentos de tristeza, de sufrimiento y de dolor, cuando con tanto afán padece el alma mía? Y entonces dice que el Señor le contestó: hijo mío, siempre te he querido, siempre te he amado, y a tu lado siempre he estado. Mas en los momentos de tristeza y de dificultad, cuando en vez de ver 2 pares de huellas, solamente encuentras un par de ellas, es porque te llevo cargando entre mis brazos. Qué manera tan bonita, tan especial, tan gráfica, como muestra el poeta la presencia del Señor. Cómo estas personas angustiadas, sintiendo que estaban desamparados, de repente encuentran a uno que hasta el momento no lograron identificar, pero que la Biblia nos dice, y Jesús caminaba con ellos. El relato continúa enseñándonos o compartiéndonos los siguientes pensamientos que quiero compartir con ustedes en este momento. La palabra del Señor señala que Jesús les preguntó, versículo 19, entonces Él les preguntó: ¿qué cosas? ¿De qué cosas es que están hablando? ¿Qué cosas es las que les carga en su corazón? Bueno, uno de ellos, dice la Escritura, que se llamaba Cleofas, se incomodó. ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado? Y Jesús le dijo: ¿y qué cosas? Y ellos empezaron a derramar su corazón. Empezaron a hacer lo que la psicología hoy dice una catarsis, porque empezaron a contarle todo lo que ellos esperaban, lo que ellos anhelaban, lo que ellos deseaban en su corazón de lo que fuese entonces su vida. Interesante que Jesús no los detuvo, siguió con ellos a través de más o menos, dicen los historiadores, posiblemente 2 horas fueron caminando. Era un trayecto de 60 estadios. En nuestras medidas de este tiempo podríamos decir que eran más o menos 11 kilómetros de distancia. Y durante 11 kilómetros fueron caminando, y mientras caminaban, ellos le contaron a Jesús todo lo que cargaba su corazón. Se me antoja pensar que aquí encontramos un buen consejo de parte del Señor hacia una persona que está pasando por una crisis. ¿Qué podíamos aprender de Jesús en relación con el relato? Cuando una persona está pasando por una crisis y quiere contarnos, quiere hablarnos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Escucharla. Escuche, 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 hasta que la persona se pueda desahogar. Y Jesús lo dejó desahogar. Saben, ese proceso es el proceso más cercano que bien podría decir para nosotros lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios. ¿Como a quién? Como a un amigo. Muchas personas decimos: Señor, pero ¿cómo oro? Es que yo no sé orar. ¿Y qué es orar?
Orar es hablar con Dios, orar es abrirle su corazón, orar es decirle lo que usted está sintiendo como lo haría para un amigo. Así que una buena ilustración de lo que es la oración la encontramos en lo que los caminantes hacia Emaús hicieron con Jesús. Abrieron su corazón y le contaron todo lo que les estaba pasando, lo que les estaba sucediendo. Pero vayamos al texto bíblico. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo número 36. Mientras aún hablaban de estas cosas, disculpen, me salté del relato. Versículo número 25. Entonces Él les dijo, saben, ellos le habían contado varias cosas, cómo se sentían, cómo habían estado enfrentando esta situación, pero también le contaron que antes de que salieran de Jerusalén, unas personas les habían contado que habían ido a la tumba de Jesús donde había sido sepultado, pero a Él no lo encontraron, y que se les habían aparecido o habían estado delante de ellos dos personas que le habían dicho, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le habían dicho que Jesús había resucitado, pero ellos no aceptaron ese relato que les habían contado. Jesús les escuchó, y ahora el texto que estoy refiriendo a continuación dice el versículo número 25, Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Permítame, analicemos esta porción de la escritura. Ya los discípulos han abierto su corazón al Señor, le han contado todo lo que ellos han enfrentado, su frustración, su dolor, y ahora el Señor entonces toma la palabra, y ahora va a usar una expresión que a nosotros nos puede sonar un poco fuerte. Oh insensatos y qué, tardo de corazón. Oh personas que les cuesta entender lo que ya el Señor les había contado antes. ¿Sabe? Cuando nosotros malentendemos un pasaje de la Escritura, malentendemos una circunstancia de nuestra vida, malentendemos a una persona por alguna actitud, acarreamos sobre nosotros mismos mucho sufrimiento y mucho dolor. Y el Señor les dice, miren, ustedes han sido tardos para entender lo que las Escrituras antes decían. Era necesario que el Cristo padeciese y muriese. Esto era necesario. ¿Por qué el Señor les está diciendo de esta manera? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Por favor, no pierdan Lucas 24. Pónganle allí la cintica, un momento en la página 686 donde estamos. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo número 53. Libro de Isaías, capítulo 53, y usted lo puede encontrar en la página 480. De pronto, si alguien no está familiarizado, página 480. Lo que Jesús está llamando la atención a los caminantes de Emaús, al decirles a insensatos, tardos de corazón, para entender lo que los profetas habían dicho, se está refiriendo a lo que el profeta Isaías, entre otros escritores, dejó consignado en la palabra en relación a lo que enfrentaría el Mesías, el Salvador del mundo. Y voy a comenzar, aquí dice la palabra del Señor en el versículo número 4, Isaías capítulo 53, versículo número 4, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, refiriéndose al siervo sufriente, refiriéndose al Mesías, el profeta Isaías escribió las siguientes palabras: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. ¿De qué era que hablaba el profeta Isaías? Del ministerio del Mesías, del ministerio del Salvador del mundo. Y cuando el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón, les estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que pasan estas cosas y ustedes no entienden que era la suerte que tenía que vivir entonces el Mesías, el Salvador del mundo, que vendría a dar su vida por nosotros y moriría? Pero también hay un gran mensaje de esperanza. ¿Saben? Una de las cosas que me llamó la atención cuando estudié este pasaje de la Escritura es pensar, y cuando estos dos caminantes de Emaús iban entristecidos, cuando abandonaban Jerusalén y iban hacia Emaús, ¿qué palabras? Uno muchas veces se ve en dificultades para darle un mensaje de aliento, de pésame a una persona que ha perdido un ser querido. Y uno dice, ¿pero qué le digo? ¿Pero cómo le digo frente a este dolor, frente a este sufrimiento? ¿Qué palabras uso? Y a mí me llamó la atención que cuando estos hombres van entristecidos, yo pensé, ¿qué podría haberles dicho Jesús? ¿Qué palabras de aliento, qué mensaje podría haberles compartido para que ellos sintieran el poder del Señor trayendo sobre ellos consuelo y fortaleza? Volvamos a Lucas capítulo 24. Jesús les ha dicho, oh insensatos y tardos de corazón, llevándoles a pensar que Jesús realmente, el Mesías, debía vivir esta experiencia de sufrimiento, de dolor y de muerte. Pero ahora, cómo el Señor levanta nuevamente su ánimo, su esperanza. Y la palabra del Señor dice entonces, a través del relato, de la siguiente manera, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué medio usó el Señor para alentar sus corazones? Usó las sagradas escrituras. Y dice la palabra, y comenzando desde Moisés. ¿Saben? Cuando el relato bíblico dice comenzando desde Moisés, se está refiriendo a los libros que escribió Moisés. ¿Cuáles fueron los textos que escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y lo que el relato está diciendo es que Jesús mismo abrió para ellos, refirió las escrituras, y comenzando desde Moisés, comenzando de los primeros libros de la Biblia, fue avanzando Moisés y los profetas y los salmos para contarles las cosas que de él decían. A través de estos mensajes de esperanza, consignados en la Biblia, la palabra del Señor trajo sobre ellos nuevamente mensajes de esperanza, de fortaleza, en momentos de tristeza y de dificultad. Saben, queridos amigos, hermanos, a través de la historia, la Biblia, la palabra del Señor, ha sido la fuente más extraordinaria de fortaleza, de consolación para la experiencia del ser humano. En todas las edades y en todas las circunstancias. Una experiencia pequeñita. ¿Sabe? Cuando era pequeñito, cuando era muy niño, uno de los temores, de los miedos, era la oscuridad. Y entonces a veces mi mamá decía, nosotros los hermanos somos 4 hermanos. Entonces para esa edad éramos 3. El menor nació 14 años después, así que hay una distancia. Pero entonces yo tendría por ahí unos 6, 7 años. Y mi madre en ocasión decía, bueno, cada uno a su cuarto a dormir. Váyanse, a dormir, hasta mañana. Y era el tiempo, yo esta mañana les contaba a los hermanos, eso de que cortaban la luz, ¿no? Se iba la luz. Justo por ahí a las 7:30, 8 de la noche, ¡pum!, se iba la luz. Y ahora mi madre decía, bueno, a dormir. Y uno, no, espere, sigamos hablando otro ratico, y con el susto, no, pero mejor déjenos dormir en su cama. Mi padre viajaba con mucha frecuencia, así que para nosotros sería un buen plan ir a acostarnos todos en la cama de mi mamá. Cabíamos todos. Pero a ella no le gustaba porque nosotros dormíamos y repartíamos pata y puño por los lados, así que decía, fuera de mi cama, cada uno a su cuarto. Pero ella, como entendía nuestro miedo, nuestro temor, nos acompañaba al cuarto y junto a nuestra cama nos arrodillábamos
y ella nos repetía una porción del Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces sentir confiado. Amén. Oye, una oración sencilla, un mensaje de la palabra que llegaba a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos traía esa paz, esa seguridad, esa fortaleza. Y dicho esto en oración, me acostaba y quedaba profundo. Los años han pasado, ya no repito mucho el Salmo 4:8. Ya oro y confío en la protección del cuidado del Señor. Pero la vida me ha llevado por otros caminos y otras circunstancias, y siempre estoy necesitando un mensaje de aliento, de fortaleza del Señor en diferentes circunstancias. Luego he aprendido a apreciar de manera especial el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchos confiarán y temerán en el Eterno. Bienaventurado aquel que ha puesto en el Señor su confianza. Amén. Cada vez la palabra del Señor tiene para nosotros mensajes extraordinarios. Yo no sé cuál es su pasaje de la Escritura. No sé de qué manera la palabra del Señor significa para usted una fuente de iluminación, una fuente de fortaleza, una fuente de alivio, de esperanza en medio de sus circunstancias. Tal vez para algunos el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Apreciados amigos, hermanos, la Biblia es el libro inspirado de Dios para la humanidad. Y podemos encontrar en él no solamente mensajes de iluminación, de sabiduría, de esperanza, pero con toda seguridad, como quedó consignado en la palabra. El Señor Jesús mismo expresó: escudriñad las sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las sagradas Escrituras es la experiencia más segura en virtud de nuestro anhelo por la salvación en Cristo Jesús. Esta noche quiero terminar con una invitación muy especial, y es que atesoremos la Biblia como el libro de Dios para la humanidad. Quiero dejar un pasaje en su mente, en su corazón, en esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo, ese gran apóstol del Señor, dejó consignado en sus escritos, en un consejo que presentó a un joven, los siguientes pensamientos en relación con la Escritura y su valor en favor de la bendición, de la paz, la seguridad y la salvación de la humanidad. Página 786. Página 786. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, voy a invitarles al versículo número 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Un repaso de este versículo. ¿Cuánto de la Escritura es inspirado por Dios? Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo: puede descansar en la seguridad de las Escrituras, porque la Escritura fue inspirada por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué beneficio tiene la Escritura para la humanidad? Dice que toda Escritura es útil para enseñar. Y ahora usa una expresión: redarguir. Redarguir. A veces somos tardos para entender.
A veces somos dados para aceptar, y la palabra del Señor redarguye, vuelve una y otra vez, de una manera, de otra, de una forma, de otra manera, para que podamos entender, comprender mejor el mensaje. Así que no solamente enseña, pero también redarguye, insiste, dice, corrige. Es bueno permitir que la palabra del Señor nos ayude a andar por el camino correcto. Y finalmente dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieren ustedes decirle al Señor, ayúdame a estudiar la Escritura? Ayúdame, Señor, a vivir en armonía con la inspiración que Dios dejó para nuestra vida, para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestra seguridad. Y al fin de todas las cosas, en bien de nuestra salvación eterna. ¿Alguien quiere decirle al Señor, ayúdeme, Señor, a estudiar y a entender la Escritura? Vamos a decirlo en oración. Inclinemos nuestro rostro allí donde estamos y vamos a orar. Poderoso Padre y eterno Dios que estás en el cielo, esta noche, Señor, hemos venido a tu casa de oración. Y al hacerlo, Señor, porque deseamos, a través del estudio de tu palabra, tener la paz, la seguridad y la esperanza que necesitamos para nuestra vida. Que en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, de dolor, podamos, Señor, ir a tu palabra para buscar en ella la fortaleza, el consuelo, la esperanza que necesita nuestra vida. Que en los momentos de paz, en los momentos de alegría, de gozo, también vayamos a la Escritura, porque podremos encontrar mensajes que nos guiarán por el camino correcto, que nos permitirán a nosotros también ser un instrumento en tus manos para que otros conozcan de la bendición de la revelación de tu palabra para nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y permite, Señor, que al abrir tu palabra puedan encontrar mensajes de vida eterna. Puedan encontrar, Señor, el mensaje que les ayude a ser mejores personas, a disfrutar de la bendición en el hogar, de la paz y del amor que es en Cristo Jesús. Al regresar a nuestros hogares, llévanos en paz, en la seguridad de tu compañía y de tu amante bendición. Ruegos que expresamos a ti en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Por favor, tomen asiento. Queremos compartir con ustedes un mensaje musical antes de ir a casa. Les esperamos mañana. Mañana no será a las 6, mañana será a las 7. De pronto usted en la celebración del Día de la Madre y todo eso, se le va un poquito más de tiempo, así que vamos a darle una hora más de espacio, pero a las 7 de la noche estaremos acá para estudiar la palabra del Señor. Ahora escuchemos un mensaje musical. Que Dios les bendiga.